¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya que nos encontramos, pero con el capítulo número 72 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les guste el capítulo que les traigo. Comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no se río más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 72. Fue un espectáculo verdaderamente impresionante que Takuma habría apreciado estando allí, de no ser por su obsesión por esquivar la palma antes de que lo alcanzara, pues la alternativa era la muerte. Quizás solo comparable el choque del ninjutsu de rango Aditachi contra las puertas de Rasomon. Takuma jamás lo admitiría, pero ver a Orochimaru sobrevivir después de todo lo que le habían lanzado, las serpientes retorciéndose que formaban su cuerpo, le había dejado una huella imborrable. Lo que aquel hombre le había hecho a su cuerpo era repugnante, pero dificultaba su muerte. ¿Viste a Orochimaru? Dicen que estaba allí, preguntó Minou. Takuma presentía que ella le preguntaba porque ya sabía que él formaba parte del grupo que luchó contra Orochimaru. Los detalles de todo el asunto eran confidenciales, pero no fue ninguna sorpresa que algunos se filtraran. Mucha gente sabía que él había liderado la lucha contra Roth. Sabiendo eso, probablemente alguien pensó que no habría problema en decir que estaba allí, ya que no resultaría sorprendente. Eso bastó para que algunos detalles salieran a la luz. No tengo autorización para hablar de ello. Por supuesto, dijo ella, aparentemente satisfecha. La presencia de Orochimaru en la incursión de la raíz era información clasificada, pero su nivel de autorización era bajo, por lo que muchos sabían que estaba allí. Sin embargo, los detalles más específicos estaban bajo estricta confidencialidad. Solo unos pocos shinobi de la aldea de la hoja sabían que poseía el cuerpo de un Uchiha. El clan Uchiha sabía que uno de los suyos, a quien creían muerto en una misión ajena, había sido profanado por él. Varios líderes de clanes importantes, especialmente aquellos con límites de linaje Ojutsu oculto, fueron informados de la situación. Un par de minutos antes de la hora prevista, Minou fue a comprobarlo. «Está listo para recibirte, teniente», dijo al regresar. Takuma se puso de pie, se revisó por última vez la vestimenta y luego siguió a la Kunoichi Anbu por los pasillos. Ninguna de las personas con las que se cruzaron reaccionó a su presencia, y mucho menos se mostró sorprendida de ver a un Anbu. «El teniente Rattel está aquí», anunció Minoru al entrar. «Adelante», dijo una voz desde el interior. Takuma entró en el despacho, el puesto más importante de toda la aldea oculta de la hoja, y se encontró cara a cara con Sarutobi Hiruzen. Este vestía su túnica de Hokage, pero sin el sombrero, que colgaba del perchero. Fumaba su pipa mientras observaba a Takuma desde el escritorio, que ofrecía una vista impresionante de la aldea a sus espaldas. Takuma había estado cerca del Hokage participando en las reuniones informativas semanales y mensuales de Anbu, y a menudo se le consultaba cuando el Hokage necesitaba que se le explicara algo de los informes resumidos habituales. A Weasel le gustaba que sus tenientes respondieran las preguntas si podían hacerlo mejor. Pero esta era la primera vez desde la visita a su casa que se reunían a solas de esta manera. Se arrodilló y bajó la cabeza. «Señor tercero. Elevar». Takuma dudó un instante antes de sacar de entre sus pertenencias una caja de un neón repugnante y presentársela al Hokage. Un regalo para el honorable nieto. Eso le valió la risa del Hokage. La primera vez que se conocieron, sin contar la graduación de la academia, Takuma le había dado un regalo porque Itachi le había gastado una broma. Un regalo no habría estado fuera de lugar si fuera un dignatario, pero como subordinado de Anbu, desentonaba por completo. «¿Qué es esto?», preguntó Hiruzen mientras examinaba la endeble caja y luego la sacudía. «Me han dicho que es un caramelo muy popular entre los niños». «¿Ah? ¿Es algo novedoso lo que ha captado el interés de los niños? Es asquerosamente dulce». Hiruzen volvió a reír, y las arrugas de su rostro se acentuaron de la mejor manera. «Bien, muy bien. Me aseguraré de que Konohamaru lo reciba». «¿Cómo está usted, teniente Rattel?», preguntó, creciendo, Lord Tip. «Esta es la segunda vez en 3 años que he tenido que renovar mi guardarropa». Takuma había crecido tanto en estatura como en peso. Su complexión, naturalmente delgada y huesuda durante su época en la academia debido a una mala alimentación, finalmente se había desarrollado de forma armoniosa tras años de entrenamiento y buena alimentación. Ganar músculo no era difícil para los shinobi que podían aumentar su masa muscular con la fuerza de su chakra. Takuma había permitido que su cuerpo creciera de forma natural. No era musculoso en absoluto, pero ya no era aquel pequeño y flacucho.
Ah, la juventud, sonrió Hiruzen antes de que una expresión más seria se apoderara de su rostro. Por eso te he llamado hoy, Ratel. Deseo hablar contigo sobre otra juventud. ¿Conoces a Uzumaki Naruto? Preguntó Hiruzen. Takuma tragó saliva en silencio. Como era de esperar, no se trataba de sus deberes, pero para su sorpresa, el tema no era algo para lo que se hubiera preparado. Ni siquiera era algo que pensara que surgiría. El Jinchuriki, dijo Takuma, saboreando la palabra. Hiruzen asintió. ¿Qué piensas de él? No estoy seguro de conocerlo, Lord III. Lo conocí una vez cuando visitaba a su maestro, Snin Iruka, si es que lo conoces, sí. Pero a pesar de esa breve reunión, sé tanto como cualquier otra persona. Sí, lo entiendo, pero aún así quiero saber tu opinión, dijo Hiruzen, con un brillo particular en los ojos mientras lo instaba a responder. Esto era una prueba. Takuma lo sentía en lo más profundo de su ser. Reflexionó sobre cómo proceder antes de decidir responder con la mayor sinceridad posible. Agradezco su servicio a la aldea, aunque no sea reconocido. Es una gran carga para alguien tan joven. Esa no es la opinión que la gente tiene de él, dijo Hiruzen, mientras sus hombros se relajaban ligeramente con alivio. Están equivocados, y aún así puedo comprender cómo se sienten. No recuerdo el ataque, pero se ha convertido en parte integral de la vida de todos los que viven en esta aldea, incluso de los que nacieron después. Muchos seres queridos se perdieron ese día, familias destruidas, sueños truncados. Es natural que busquemos a alguien o algo a quien culpar. En este caso, culparon a Uzumaki Naruto. En lugar de verlo como el carcelero de la entidad que asoló la aldea, lo ven como la entidad misma en forma humana. Aunque intentes explicar el concepto de Jinchuriki, es demasiado complejo para que la mayoría de los civiles lo entiendan, y eso si acceden a escuchar. No es muy diferente para muchos genin, quienes, a pesar de comprender un concepto básico de Finjutsu y sellos, se niegan a aceptar la verdad. Les han dicho que él es el niño maldito desde pequeños, y ese tipo de condicionamiento es difícil de superar. Se fijan en su edad y piensan que es la encarnación del zorro demonio, en lugar de darse cuenta de que debía ser apenas un bebé cuando la entidad fue sellada en su interior. Conozco a Snin respetados, e incluso a Jnin, que no pueden superar sus propios prejuicios arraigados. Sin darse cuenta, Takuma se desahogó con una diatriba sobre la injusticia de la situación. Incluso él se sorprendió de la cantidad de emoción que había dejado escapar. No sabía que la albergaba en su interior. Entiendo cómo se sienten, pero no lo acepto, dijo tras tranquilizarse. Usted es una persona de gran moral, teniente Ratel, dijo Hiruzen con una media sonrisa teñida de tristeza. Eso no es decir mucho de ser una buena persona. Hiruzen asintió con los labios fruncidos. ¿Qué opinas de quienes dicen que no debería permitírsele ser un shinobi? ¿Que eso solo lo fortalecerá?, preguntó. Takuma no pudo evitar burlarse, lo que sorprendió a Hiruzen. Una entidad como el 9 colas no necesita nuestro jutsu. Es terriblemente poderoso tal como es. En cuanto a que Uzumaki Naruto aprenda las artes shinobi, es inteligente que sepa cómo protegerse. Hizo una pausa y luego añadió. Comparo a un Jinchuriki con un kunai sellado dentro de un pergamino, pero también se le puede ver como una etiqueta explosiva a punto de estallar. Si el 9 colas amenaza con escapar, tal vez un dominio del chakra ayudaría al chico a contenerlo. No todos en la aldea consideraban a Naruto como el zorro de 9 colas. No sería descabellado afirmar que más de la mitad de los shinobi de la aldea oculta de la hoja, aunque todavía no eran suficientes, comprendían el concepto de Jinchuriki y aceptaban que Naruto no era el zorro. La mayoría seguía sin querer tener nada que ver con él porque no confiaban en él. ¿Cómo podría un niño contener el desastre que había acabado con la vida del cuarto Hokage? ¿Nada sobre entrenarlo para usar sus poderes? ¿Acaso no es esa la función principal de un Jinchuriki?, preguntó Hiruzen. Somos suficientemente destructivos y sanguinarios, Lord Hokage. No creo que necesitemos ayuda para librar guerras. Somos maestros en ese arte, dijo Takuma con una mirada apagada. Y sin embargo, otras aldeas tienen Jinchuriki que pueden aprovechar el poder sellado en su interior. Se hizo un momento de silencio en la habitación mientras Hiruzen parecía estar sumido en sus pensamientos. Está a punto de graduarse de la academia, dijo Hiruzen. Takuma asintió. Es una clase de la academia muy competitiva. Hay muchísimos hijos de jefes de clan. Hiruzen se detuvo un instante, visiblemente confundido, antes de darse cuenta. Al parecer, no lo había comprendido. No era de extrañar. El Hokage tenía preocupaciones más importantes que la lista de alumnos de la academia. Quería reunirme contigo porque Naruto ha estado teniendo problemas con el jutsu de clonación.
Es un maestro del jutsu de transformación, de una forma inquietante. Hiruzen suspiró y negó con la cabeza, recordando algo. No entraré en detalles, pero tiene demasiado chakra, y la naturaleza de su sello hace que le resulte comparativamente más difícil que a la mayoría controlarlo adecuadamente. Takuma frunció el ceño tras su máscara. Intentó recordar si conocía aquel pequeño detalle sobre Naruto y el sello Jinchuriki. Lo único que recordaba era que el 9 colas y el sello eran la base de las reservas de chakra de Naruto, además de su genética Uzumaki, que los unía a los Senju, clanes conocidos por su vitalidad. Irónicamente, ambos clanes estaban ahora extintos. Le costaría un esfuerzo desmesurado dominar el jutsu de clonación. ¿Se trata de una cuestión de graduación?, preguntó Takuma. No es el alumno más brillante, suspiró Hiruzen, frotándose la sien. Su rendimiento académico está por debajo del promedio, pero destaca en los aspectos prácticos. Es más fuerte y rápido que la mayoría de sus compañeros, tiene un dominio instintivo del taijutsu y maneja las armas básicas con soltura. Algunos lo consideran el último de la clase porque es el único que no ha aprobado el examen de graduación. Me identifico con eso. Fallé en 2 de mis intentos y también me pusieron en último lugar, dijo Takuma encogiéndose de hombros. Podría concederle una exención para que se gradúe, pero me temo que se enfrentaría a la oposición de quienes no quieren que se convierta en shinobi y se haga más fuerte. No creo que Naruto esté contento de obtener su protector de frente de esa manera, pero solo quedan un par de semanas para el intento final, y no creo que haya tiempo suficiente para dominar el jutsu de clonación. Simplemente no es un jutsu compatible con él. Takuma podía intuir hacia dónde se dirigía todo esto. ¿Estás pensando en que aprenda el jutsu de clones de sombra? Es un ninjutsu de rango B, y ni siquiera es un genin. ¿Podrá siquiera aprenderlo? Hiruzen asintió. Ha dedicado más tiempo a aprender el jutsu de clonación que a cualquier otra cosa. Sospecho que domina la transformación de la naturaleza Jin. Su habilidad con el jutsu de transformación demuestra un fuerte dominio del Jin. En cuanto a la parte Yang, los Uzumaki siempre han tenido una gran afinidad por ella. Quizás sea capaz de hacerlo. No será eficiente en absoluto, pero el chakra no le preocupa. Técnicamente, el jutsu de clonación se englobaba dentro de la liberación Yin, aunque apenas utilizaba principios Jin. El jutsu de transformación era, sorprendentemente, un ninjutsu de liberación Yin-Yang. Consistía en imaginar una forma y luego materializarla. El jutsu de clones de sombra también era un ninjutsu de liberación Yin-Yang. De ninguna manera conocer los jutsus básicos de la academia capacitaría a alguien para usar un ninjutsu de rango B. Sin embargo, era posible que Naruto pudiera aprender el jutsu de clones de sombra en poco tiempo. Algunas personas tenían afinidades innatas por ciertos ninjutsu, lo que les permitía comprender sus complejidades instintivamente. Uchiha Shisui y su dominio del jutsu de parpadeo corporal, y el actual Raikage y su uso y elevación del modo chakra de liberación de rayo de rango B a niveles sin precedentes, eran ejemplos destacados de este fenómeno. Sabiendo lo que Takuma sabía, el jutsu de clones de sombra era claramente eso para Naruto. ¿Qué opinas?, preguntó Hiruzen. Tiene sentido. Nadie podría quejarse de los clones básicos si pudiera crear clones corpóreos, dijo Takuma. Si no lo supiera, le habría costado creerlo. Supongo que le conseguirías el jutsu. Lo haré. No hay nada de malo en intentarlo. Si tiene el chakra y la habilidad necesarios, ¿por qué no recompensarlo por el servicio que presta a la aldea? Takuma no iba a impedir que Naruto aprendiera uno de sus ninjutsu característicos. Señor tercero, debo admitir que aún no entiendo por qué quería mi opinión sobre esto. Quiero que se lo enseñes, dijo Hiruzen. ¿Perdón? Takuma quedó completamente desconcertado. ¿Es tan extraño? ¿Acaso no eres un experto en jutsu? Sí, pero, en su mente, el Hokage simplemente quería escuchar de alguien más que su plan era factible, y lo eligió a él porque tenía una posición privilegiada con respecto al jutsu de clones de sombra. Señor tercero, usted es un maestro del jutsu y sus numerosas variantes. Tiene experiencia docente real. Entrenó a los Sannin. Y, lo que es más importante, conoce a Uzumaki Naruto y parece preocuparse por él personalmente. Desde mi punto de vista, usted sería un maestro mucho mejor. No me hace caso. Para él, soy un viejo cascarrabias al que intenta vencer. No acepta mi ayuda, suspiró Hiruzen. En aquel entonces, me costó un gran esfuerzo controlar a Jiraiya y evitar que los otros dos siguieran peleando. Una mirada nostálgica, teñida de dolor, apareció en sus ojos. Ya no soy joven, Ratel. No tengo la energía para enseñarle a alguien como Naruto. Eso no es cierto, Lord Tercero.
Usted sigue siendo, creo que respondería mejor a alguien de edad similar. Ustedes dos tienen más en común de lo que creen. Tú también fracasaste en 2 intentos. Puedes usar eso como excusa para que te escuche. Él también es huérfano. Recuerdo que me contaste lo mucho que significó para ti cuando Maruboshi se ofreció a ayudarte. Me imagino que Naruto sentiría lo mismo. Takuma abrió la boca, pero se tragó las palabras. Mencionar lo que Maruboshi había hecho era injusto. Ese hombre era un santo. Compararlo con su mentor era un insulto para este último. Pero al recordar cómo se sentía antes de conocer a Maruboshi, recordaba algunos de los peores momentos que había vivido. También sabía por lo que Naruto había pasado al crecer. Era sumamente difícil negarse ante todo eso. ¿Lo harás, Ratel? Eso no era una pregunta, en realidad no. Cuando el Hokage quería que se hiciera algo, un Anbu como él no podía negarse. Se decidió. Le estaría enseñando el jutsu de clones de sombra a ese Uzumaki Naruto. ¿Por qué tengo que quedarme después de clase? Quiero irme a casa. Umino Iruka suspiró por enésima vez ese día. Ya hemos hablado de esto, Naruto. El último intento de la prueba está a la vuelta de la esquina, y aún no puedes crear un clon decente. Repetirás un año y no podrás convertirte en shinobi. ¿Lo entiendes? El chico rubio amarillento con leves marcas parecidas a bigotes en la cara se quedó inmóvil mientras una expresión nerviosa cruzaba su rostro antes de que la irritación volviera a invadirlo. Lo resolveré solo. Sé que estoy a punto de lograrlo. Ya verás, te voy a dejar boquiabierto en el examen, créeme. Y esta es la 3ª vez esta semana que repito. No es justo. Eso es porque pintaste grafitis en la montaña Hokage, Naruto. Tú mismo te lo buscaste. Naruto tragó saliva al ver la expresión aterradora en el rostro de Iruka, que dejaba claro que no estaba contento con su última broma, a pesar de que había pasado 2 noches limpiando la pintura él solo. No quiero más bromas hasta la graduación. Quiero que te tomes esto en serio, Naruto. Y sí. Ni siquiera los pequeños. Llegaron al campo de entrenamiento anexo a la academia. Estaba vacío. Todos los alumnos de último año, excepto Naruto, ya habían aprobado su examen y no utilizaban el campo fuera del horario escolar. El curso escolar para los cursos inferiores ya había terminado, y ningún niño quería estar cerca de la escuela durante sus vacaciones. Entonces, ¿a entrenar?, preguntó Naruto, aunque momentos antes se había mostrado reacio. Sí, dijo Iruka, mirando a su alrededor. Oh. ¿Existe alguna técnica especial que me ayude a aprender el jutsu de clonación?, preguntó Naruto con entusiasmo, mientras su hiperactiva imaginación hacía girar colas. No, no voy a enseñarte nada. Iruka razonó que las enormes reservas de chakra de Naruto le dificultaban el control del mismo. Había tenido problemas para controlarlo desde que comenzaron a practicar la técnica de concentración de la aldea de la hoja en la academia. Mientras que sus compañeros comenzaban con niveles manejables que aumentaban a la par de su control, Naruto se encontraba en una enorme desventaja, ya que, por mucho que lo intentara, sus reservas eran demasiado grandes para controlarlas. Incluso cuando su control mejoraba, sus reservas aumentaban aún más, lo que hacía que su progreso fuera insuficiente. Iruka sabía que Naruto era muy trabajador. Su jutsu de transformación, que, para disgusto de Iruka, le gustaba llamar jutsu sexy, era el mejor entre sus compañeros. Naruto había logrado controlar sus reservas lo suficiente como para usar ninjutsu, pero había algo en los caminos necesarios para el jutsu de clonación que se le escapaba. Sinceramente, no esperaba mucho cuando le contó al director de la academia sobre la incapacidad de Naruto para usar el jutsu de clonación. A lo largo de los años, Iruka había intentado suplicarle al director que le brindara ayuda adicional a Naruto, pero sus peticiones habían caído en saco roto. Se rumoreaba que el director, en un momento de embriaguez durante una fiesta, había admitido que no quería que Naruto asistiera a la academia ni que se convirtiera en shinobi. Iruka había hecho todo lo posible por su cuenta. Le prestaba especial atención a Naruto durante las horas de clase. Regularmente pedía información actualizada a sus otros profesores. Incluso aprovechaba las bromas de Naruto para obligarlo a quedarse castigado después de clase y así poder estudiar más. Sin embargo, sus posibilidades eran limitadas, pues desconocía la situación de Naruto. No disponía de grandes reservas de energía ni sabía cómo afectaba a su fisiología el hecho de tener una bestia con cola sellada en su interior. Simplemente, no tenía el tiempo ni los recursos necesarios para ayudar adecuadamente a Naruto, por mucho que lo intentara. Tampoco ayudó que Naruto tuviera la paciencia de un niño pequeño esperando en la fila.
Así que fue una sorpresa mayúscula cuando el director le informó que el Hokage quería verlo por el problema de Naruto. Según la secretaria del director, este no soportaba la idea de que Naruto pasara otro año en la academia, por si acaso lo repetían, y por eso habló con el Hokage al respecto. ¿Qué? Entonces, ¿para qué estamos aquí? El señor Hokage ha dispuesto un instructor especial para ti, ya debería estar aquí. ¿Llegará tarde? ¿Qué? ¿No puedes enseñarme?, dijo Naruto, de repente aprensivo, mientras tiraba de la manga de Iruka. Fue en ese preciso instante cuando ambos divisaron de repente a un joven que estaba de pie frente a ellos. Un momento antes no estaba allí, pero al siguiente apareció. «¿Eres tú?», dijo Iruka con una sonrisa de sorpresa en el rostro. «Te conozco». Naruto se llevó la mano a la barbilla, entrecerrando los ojos, antes de reconocerlo. «Ah, eres el hermano mayor de Chocolate. Te llamas Takumo. Es Takuma», suspiró Iruka. Takuma sonrió ante la interacción. «Ha pasado tiempo, Snin Iruka. Espero que te encuentres bien». Se estrecharon la mano efusivamente. Iruka le dio una palmadita en el hombro mientras lo observaba de arriba a abajo. «Mírate. Has crecido muchísimo desde la última vez que te vi. Recuerdo cuando tenías su edad». Iruka le revolvió el pelo a Naruto, quien parecía absorto en la caricia, antes de reaccionar y apartar la mano de su cabeza de un manotazo. «Has engordado», dijo Takuma, dándole una palmada a Iruka en el costado. «Oye. Es el chaleco antibalas». Takuma volvió a fijar su atención en el chico vestido con el chándal de color naranja brillante. «Hola, Naruto. Me llamo Takuma. Te enseñaré a crear clones». Naruto miró la mano extendida por un instante antes de estrecharla con cuidado. «Sí, hola. Encantado de conocerte, supongo. ¿Por qué el viejo te pidió que me enseñaras?», preguntó frunciendo el ceño. «Supongo que te refieres al Hokage», preguntó Takuma, riendo entre dientes, mientras Iruka suspiraba, cubriéndose los ojos con la mano. «Puedes agradecérselo a tu maestro. Él cree que tienes lo necesario para ser un shinobi, pero solo necesitas un poquito de ayuda. Le pidió ayuda al tercer Hokage, quien me pidió que te ayudara. ¿Pero por qué tú?». Takuma vio a Naruto mirando a Iruka. El chico se sentía más cómodo con su profesor que con un completo desconocido. «Snin Iruka, un clon, si quieres», dijo Takuma. Iruka realizó sellos con las manos y un duplicado emergió del humo que se disipaba. Takuma también hizo un sello para crear su propio clon. «Naruto, por favor, intenta tocar el clon de tu maestro y luego haz lo mismo con el mío». Naruto se mostró escéptico, pero hizo lo que le pidieron y tocó el clon de Iruka, solo para que su mano lo atravesara. «Claro, todo el mundo sabe que no se pueden tocar los clones». «Lo sé». Caminó hacia el otro clon y miró a Takuma mientras este pasaba la mano por encima, pero se quedó boquiabierto al ver que no lo atravesaba. Se alejó del clon, con la boca abierta, mirando alternativamente su palma y el clon. «Naruto, tienes demasiado chakra. Normalmente, eso es un problema fantástico, pero en tu caso, te ha dificultado controlarlo. No me cabe duda de que si sigues practicando el jutsu de clonación, lo conseguirás tarde o temprano. Pero por ahora, queremos aprovechar tus enormes reservas para enseñarte otro tipo de clon». «¿Un tipo de clon mejor?». El clon de Takuma puso una mano pesada sobre el hombro de Naruto. «Uno que pueda contraatacar. ¿Te gustaría aprender eso, Naruto?». Los ojos de Naruto se abrieron aún más mientras un centenar de pensamientos brotaban tras ellos. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Claro que sí». Aburame Genji levantó la vista de la pila de documentos incriminatorios sobre la mesa que tenía delante para mirar al Anbu sentado frente a él. Esperó a que dijera algo, pero el hombre tras la máscara con estampado de tejón se limitó a quedarse allí, mirándolo fijamente. «¿Qué quieres?», preguntó, incapaz de soportar el silencio. Su día había comenzado como cualquier otro hasta que recibió una carta. Dentro había un par de documentos junto con una breve nota que le indicaba que debía presentarse en una dirección si no quería que se filtraran. El lugar era un almacén abandonado donde dos Anbu lo esperaban con pruebas de todo lo que había hecho en los últimos años. «La pregunta es ¿qué quieres, Snin Genji? ¿Te importa que estos documentos se filtren?». Genji se mordió el interior de las mejillas con rabia. Se estaban burlando de él. Por supuesto, no quería que la información se filtrara. Durante los últimos años, había estado malversando fondos del clan aprovechándose de su posición como líder de un importante proyecto de inversión. Incluso extendió el plan a un par de amigos suyos en puestos similares. Se ayudaron mutuamente creando operaciones fraudulentas para enriquecerse aún más.
Cuando la cosa se les fue de las manos, invitaron a un compañero de la academia que no había destacado como shinobi, pero que tenía una mente brillante para los números. Él les ayudó a ocultar sus ganancias y a crear un sistema que les permitiera desviar más dinero sin riesgo de ser descubiertos. Evidentemente, el sistema no era lo suficientemente bueno, de lo contrario él no estaría aquí ahora. No quiero que estos documentos se filtren, dijo Genji entre dientes. Respiró hondo y lentamente para calmarse, pues su estado de ánimo estaba afectando a los virus que albergaba en su interior. Entonces estamos del mismo lado. Yo tampoco quiero filtrar estos documentos. Son mucho más valiosos ocultos. Es la decisión correcta. Tus cómplices tomaron la misma decisión. La mirada de Genji se aguzó tras sus gafas de sol. Aburame Goken y Narakuren eran sus compañeros de la academia, y si los Anbu los habían capturado, solo podía ser por culpa de Katsuhi Hiro. Genji se puso en contacto con Hiro inmediatamente después de leer la carta, pero descubrió que el contable y su familia estaban de vacaciones. Lo cierto era que todos estaban estrechamente unidos. Si alguno de ellos decidía traicionar a los demás, significaría la ruina de todos, y eso había sido un excelente elemento disuasorio. Sin embargo, su alianza solo los protegía entre sí. No estaba equipado para protegerlos de interferencias externas. ¿Qué quieres?, preguntó. Tenemos información muy similar a la que nos llega. Hay algunos detalles que nos interesan sobre los Aburame. Si acceden a cooperar, todas sus acciones pueden permanecer sin ser detectadas, como hasta ahora. ¿Quieres que traicione a mi clan? ¿A mi familia?, dijo Genji mientras los insectos amenazaban con salir de él. ¿Les sorprende esta petición? ¿Acaso no están acostumbrados? ¿Por qué? ¿Qué es esto sino una traición? El miembro de la Anbu señaló con indiferencia todos los documentos que había sobre la mesa. Esto es chantaje. ¿Qué pasa si me niego? Comprendo que te arrepientas de tus acciones y quieras confesar. Más vale tarde que nunca, y eso es admirable. Castiga tus crímenes, reforma tu vida y sigue adelante. Apoyaré plenamente esa decisión y la alentaré, pero he oído que los Aburame no tratan bien a los traidores. Dime algo, ¿es cierto que te despojan del jutsu oculto del clan? Genji sintió frío. En realidad, no le preocupaba demasiado lo que los Anbu pudieran hacerle. Claro, sería castigado según la ley de la aldea, obligado a pagar reparaciones y le reducirían drásticamente el sueldo, e incluso tal vez lo degradarían, pero nada de eso se compararía con el castigo que le impondría la ley de su clan. Al nacer, los miembros del clan Aburame eran ofrecidos a ciertas razas especiales de insectos como nido, que residía justo debajo de la piel de su huésped. Estos insectos vivirían entonces en simbiosis con su huésped en adelante. Sus cuerpos quedaban permanentemente transformados desde el nacimiento. Necesitaban a los insectos tanto como los insectos necesitaban al huésped. Genji no podía imaginar cómo sería la vida sin sus insectos. No quería ni imaginarlo. Hacía tiempo que no se daba un caso así, pero había oído historias de algunos que, despojados del jutsu oculto, se habían quitado la vida, incapaces de hacerlo. Parece que ya has elegido. ¿Cuál es tu decisión? No hubo decisión ni elección. Al final del día, Anbu había logrado infiltrarse en 3 clanes importantes. ¿Cómo se le enseña a leer a un niño que se niega a hacerlo?, preguntó Takuma en la mesa. En mi experiencia, a la mayoría de los niños no les gusta leer, respondió Maruboshi desde el otro lado de la mesa. ¿Te refieres al niño al que estás enseñando? Uzumaki Naruto, sí. Le había contado a Maruboshi sobre la petición del Hokage y cómo le habían pedido que enseñara al Jinchuriki. ¿No le gusta leer?, suspiró Takuma, recordando cómo Naruto había ignorado por completo la lectura asignada y, en cambio, había garabateado en el pergamino. ¿Cómo hago para que entienda si se le nubla la vista después de leer un párrafo? Cada ninjutsu que aprendió provino de lecturas exhaustivas de la teoría en los pergaminos de jutsu y de textos académicos adicionales recomendados en ellos. ¿Cómo se suponía que debía enseñar a un estudiante tan diferente a él en cuanto a su forma de aprender? En lugar de hacer que se lo lea, puedes explicárselo. Eso llevaría demasiado tiempo. Solo se veían 1 hora al día. Si quiero enseñarle los fundamentos, necesita estudiar por su cuenta. ¿Qué tal si le pides ayuda a su profesor de la academia? Tiene experiencia enseñando a ese niño. Seguro que conoce algunos trucos para conseguir que haga cosas que no le gustan, sugirió Maruboshi. Esa es una buena idea. Sí, le preguntaré a Iruka. Takuma se hundió en su silla. No le sorprendía el desinterés de Naruto por la lectura. Su personalidad y, hasta cierto punto, sus calificaciones se lo indicaban.
Sin embargo, ser consciente del problema no significaba que supiera cómo enseñarle a alguien así. La enseñanza no parecía ser lo suyo. Consideró inspirarse en los maestros que había conocido, pero no le convenció. No tenía la paciencia infinita de Maruboshi. Le faltaba la habilidad de Mikoto para desglosar conceptos, haciéndolos parecer tan claros, pero a la vez planteando preguntas que despertaban la curiosidad. No creía que Naruto reaccionaría bien a los métodos sádicos de Anko. Y no era capaz de detectar los errores de Naruto como lo hacía Campbell durante sus entrenamientos de Kenjutsu. ¿Fui un buen estudiante?, preguntó Takuma. Una sonrisa iluminó los labios curtidos de Maruboshi. Nunca te quejaste cuando te daba instrucciones o te asignaba una tarea, ni siquiera cuando te sentías frustrado. Siempre me decías lo que no entendías y no dudabas en preguntar. Enseñarte fue una tarea fácil, hijo mío. En ese momento, Takuma se sintió orgulloso de sí mismo, aunque la razón por la que nunca se quejó fue la pura desesperación. En aquel entonces, habría hecho cualquier cosa y hubiera creído que eso le ayudaría a mejorar como shinobi. Esa fue también, en parte, la razón por la que luchó tanto en el ring, que, en cierto modo, fue otra de sus escuelas. Pero enviar a Naruto al ring tampoco ayudaría. Al día siguiente, Takuma se sentó con Iruka en un restaurante de comida rápida especializado en boles de ternera, cerca de la academia, conocido por su servicio rápido. Espero que no pienses que Naruto es un vago, dijo Iruka después de que hicieran su pedido. Puede concentrarse cuando quiere, pero el problema es que si el tema no le interesa, no recordará nada. Superar su último intento de examen debería interesarle, dijo Takuma. Con él hay extremos. Si el tema le aburre, no coge un lápiz, pero luego se queda sin dudarlo lanzando kunai al blanco sin parar hasta el atardecer para mejorar su puntería. Si consigues engancharlo, es el chico más trabajador que existe. ¿Y cómo debería hacerlo? Ese es el problema, ¿no? Suspiró Iruka. Lograr que lea será difícil porque yo no lo he conseguido en todos los años que llevo enseñándole. En algún momento, Naruto se dio cuenta de que se había quedado atrás con respecto a los demás, y cuando sus mejores esfuerzos no parecían dar resultado, desarrolló una falta de interés general por casi todo lo académico. Ah, con razón. Esa sensación le resultaba familiar a Takuma. En el instituto, se había quedado atrás en química porque no congeniaba con su profesor, cuya voz monótona y aburrida era tan insípida como una tabla beige. Con el tiempo, empezó a tener dificultades para comprender los conceptos porque sus fundamentos eran débiles. Llegó un punto en que dejó de prestar atención en clase porque no entendía nada. Casi al mismo tiempo, los deberes se convirtieron en una tortura. Para los exámenes, solo se basaba en memorizar para aprobar, y se conformaba con eso, pues así podía terminar con todo cuanto antes. Responde muy bien a la competencia, dijo Iruka. Siempre quiere ser el primero en una carrera. Perder en los combates lo frustraba muchísimo. Prefería quedar inconsciente antes que rendirse. Desafía sin pudor al mejor alumno durante los ejercicios de técnica para ver quién lo haría mejor, pierde estrepitosamente y se frustra, y luego vuelve a desafiar al mismo alumno la próxima vez sin perder jamás la confianza. Ese es el tipo de chico que es Naruto. Iruka tenía una sonrisa en el rostro. Takuma se dio cuenta de que Iruka era un gran profesor porque se preocupaba por sus alumnos. No tenía por qué hacerlo, pero Iruka se quedó después de clase para ver la sesión de 1 hora de Naruto y Takuma, y luego regresó a la oficina de profesores para terminar su trabajo antes de irse a casa. Parecía ser su vocación. Hablaré con él, dijo Iruka con tono tranquilizador. Si logras motivarlo, estará más dispuesto a hacer lo que sea que se proponga. Takuma asintió con agradecimiento. No era lo que esperaba, pero la conversación no fue en vano. Más tarde ese día, Takuma estaba de pie frente a Naruto, mientras Iruka estaba sentado en un banco cercano. Había terminado su sesión de 1 hora. Takuma sacó una hoja doblada de entre sus pertenencias y se la entregó a Naruto. Quiero que leas esto, dijo. Casi de inmediato, Naruto hizo una mueca y no extendió la mano para coger la página. El mocoso ni siquiera intentaba disimular sus sentimientos. Era irritante. Ni siquiera se veía mono con esa cara arrugada. Si lo lees, te enseñaré un par de trucos para ayudarte a ganar peleas. Las palabras de Takuma hicieron que Naruto moviera las orejas. La motivación era clave. Era hora de pescar un pez amarillo. Tu profesor dice que eres un buen luchador, pero no el mejor de tu clase. Naruto frunció el ceño. ¿Puedo vencerlos a todos? Según Sasuke, no. Soy amigo de su hermano, dijo Takuma. ¿Lo has vencido? Naruto abrió la boca, pero la cerró inmediatamente.
Se bajó las gafas protectoras, cruzó los brazos desafiante y giró la cara hacia un lado como si dijera que preferiría morir antes que admitir que no había vencido a Sasuke ni una sola vez durante sus 6 años en la academia. Muy bien, déjame darte una pequeña muestra. Ven a por mí, dijo Takuma. Levantó ambas manos y luego las juntó a su espalda, añadiendo el toque final con una leve sonrisa burlona. Los ojos de Naruto, tras sus gafas, se tornaron feroces y algo excitados mientras se abalanzaba sobre él sin dudarlo. Takuma se sorprendió por su repentina velocidad, pero la igualó con cuidado, esquivando en el último instante la bota que iba dirigida a su pecho. Luego, le dio una patada suave en la rodilla, obligándolo a arrodillarse. Antes de que Naruto pudiera levantarse, recibió una patada en la espalda. Soltó un chillido vergonzoso e involuntario mientras besaba el suelo. En tu próximo combate, intenta darle algunos golpes en las articulaciones, dijo Takuma. Naruto se levantó y se giró para lanzar un puñetazo descontrolado con un fuerte grito. Takuma le dio una patada en el codo para neutralizar el golpe, haciendo que el chico girara. Esperó a que Naruto recuperara el equilibrio antes de darle una patada firme en el tobillo para derribarlo, dejándolo de nuevo en el suelo, sobre todo los de los pies. Los encontrarás sorprendentemente débiles. Takuma miró a Iruka para ver si al maestro le molestaba que golpeara a su alumno, pero el Chunin parecía estar bien, salvo por un suspiro. La mayoría de la gente de la edad de Naruto sería más cautelosa al enfrentarse a un Chunin, pero Naruto se había lanzado sin pensarlo 2 veces. Takuma se arrodilló junto a Naruto, que gemía tras golpearse la cabeza contra el suelo. Le mostró la hoja con los fundamentos, que había simplificado para que fueran más fáciles de entender. Lee esto y ven preparado. Te haré un examen. Si lo haces bien, te enseñaré algo más. Al día siguiente, los alumnos de último año estaban sentados en un gran círculo en el campo de entrenamiento. Iruka miró a sus alumnos y recordó lo que Takuma le había dicho a Naruto. No sabía si funcionaría, pero tenían que intentarlo. Pensó en quién sería el oponente ideal para Naruto y se le ocurrió elegir a alguien más débil, pero luego pensó que Naruto podría no seguir el consejo. Necesitaban un desafío. Kiba y Naruto. Suban, anunció. Los 2 chicos se levantaron del lado opuesto del círculo y se miraron con furia. Siempre estaban peleando y discutiendo por las cosas más insignificantes. La semana pasada, mientras corrían por el bosque detrás de la academia, empezaron a empujarse y habrían llegado a las manos si Mizuki no los hubiera separado. Vas a perder, aliento de perro. Dijo Naruto, ajustándose las gafas en la frente. Te voy a machacar en el suelo, dijo Kiba, mostrando sus afilados dientes en su sonrisa confiada. La tierra se levantó en una nube cuando Kiba se lanzó hacia adelante. En la banda, el pequeño Akamaru ladraba frenéticamente entre vítores. Naruto clavó sus sandalias en la tierra y alzó los puños. Guiado por su instinto, se lanzó contra Kiba y le propinó un potente derechazo a la mandíbula que impactó, aunque Kiba también le golpeó en la cara. Ambos tropezaron y retrocedieron tambaleándose, frunciendo el ceño el uno al otro, para luego abalanzarse el uno sobre el otro como si nada hubiera pasado. Ninguno admitiría que el puñetazo del otro le había dolido. Mientras Kiba acortaba la distancia con un potente y predecible golpe, un recuerdo apareció fugazmente en la mente de Naruto. En tu próximo combate, intenta darle algunos golpes en las articulaciones. Naruto se burló a pesar de haber caído al suelo 2 veces con segundos de diferencia. Un puñetazo en la cara era mucho más guay. Apuntar a las rodillas le parecía un truco barato. Algún día sería Hokage. No necesitaba trucos para ganar. Cuando el puño de Kiba se dirigió hacia su mejilla, Naruto casi ignoró el consejo, completamente preparado para devolver el golpe con el suyo y luego contraatacar con una patada en la cara de Kiba. Pero un repentino deseo de ganar limpiamente un combate contra Kiba, por una vez, se impuso. Jamás lo admitiría, pero Kiba era un luchador duro. Todos sus combates habían sido difíciles, y cada victoria había parecido que fácilmente podría haber terminado en otra parte. No era satisfactorio. En lugar de intercambiar golpes, Naruto bajó la guardia, esquivando el brazo de Kiba. Apoyó el pie izquierdo, giró y clavó el talón de su sandalía derecha directamente en el costado de la rodilla de Kiba, que soportaba el peso del cuerpo. La articulación cedió al instante, casi con demasiada facilidad. Kiba soltó un grito agudo de sorpresa al perder el equilibrio. Su impulso hacia adelante lo hizo tambalearse hacia un lado. Naruto no lo dudó. Agarró el cuello de la chaqueta forrada de piel de Kiba y, aprovechando el propio peso del chico al caer, lo tiró hacia abajo y lo estrelló con fuerza contra el suelo.
Antes de que Kiba pudiera escupir el polvo o intentar recuperarse, sintió una rodilla pesada clavada en su columna vertebral. El frío y romo hierro de un kunai de entrenamiento presionado contra su mejilla. Naruto se arrodilló sobre él, respirando con dificultad, con los ojos azules muy abiertos por la sorpresa silenciosa de que el truco que le había enseñado aquel hombre de ojos de panda funcionara a la perfección. Rendirse. Kiba se quedó paralizado, sus ojos se dirigieron rápidamente al metal, luego a Iruka, que observaba desde el borde del ring. Frunció el ceño y golpeó la tierra con la palma de la mano. De acuerdo. Me rindo. Fin del capítulo.